En esta clase, en particular, vamos a desarrollar los conceptos del autor Emmeline Benveniste, sobre todo en dos conceptos básicos que surgen del aparato formal de la enunciación, que fue publicado en Langage en los 70, y otra teoría que se llama la subjetividad del lenguaje, publicada por primera vez en 1971. Fue profesor de la Escuela de Francia, es lingüista, y ejerció como docente de 1936 a 1969. Se retiró por problemas de salud. Benveniste lo que va a aportar a este debate sobre lo que es discurso es la subjetividad del lenguaje, cómo ese sujeto hablante, escribiente, se constituye en sujeto del decir. ¿Qué quiere decir? Que esa subjetividad está innata en todo discurso prolongado o pronunciado desde un sujeto. Hoy particularmente vamos a ver la subjetividad del lenguaje con estos conceptos claves. ¿A qué remite el concepto fundamental de esta obra? Tiene que ver con el siguiente concepto. Es en y por el lenguaje como el hombre se constituye como sujeto, porque el solo lenguaje funda en realidad su realidad, que es la de ser el concepto de ego. La subjetividad que aquí tratamos es la capacidad del locutor de plantearse como sujeto. Se define no por el sentimiento que cada quien experimenta al ser mismo, sino dentro de la enunciación, dentro del enunciado. La unidad psíquica que trasciende la totalidad de las experiencias vividas, que reúne y que se asegura la permanencia de la conciencia. Esto es la subjetividad del yo que está inscripto en todo discurso. No es más que la emergencia del ser de una propiedad fundamental del lenguaje. Es ego quien dice ego. Encontramos aquí el fundamento de la subjetividad, que se determina por el estatuto lingüístico de persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta colación de pensar el discurso, sujeto, enunciado y enunciación, que la propone Benveniste, el sujeto tiene esa particular no solo ser un yo de persona del singular, sino también que está mechado con una persona real, ese sujeto empírico, digamos. Esto es lo que en futuro le van a criticar desde el materialismo histórico, de pensar que son teorías idealistas del discurso. Entonces, la conciencia de sí, por contraste, es el empleo yo, que también sugiere a su alocución que es un tú. En esta condición de diálogo es constitutiva de la persona, pues implica la reciprocidad que me torne tú en la alocución de aquel que por su lado se designa como yo. El lenguaje no es posible sino porque cada locutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como un yo en su discurso. En virtud de ello, yo plantea otra persona, la que, exterior a todo mí, se vuelve mi eco al que digo tú y me dice tú. La polaridad que presenta estas personas constituidas en el mismo enunciado tiene que ver con el lenguaje en su condición y constitución fundamental. Es el proceso de la comunicación. Como recordarán, Benveniste también involucra estos procesos discursivos, esto que denominó discurso comunicativo, discurso que funciona a través de la comunicación y el contexto de los enunciados en la esfera de la praxis social. Entonces, Benveniste retoma en cierta parte este debate en esta polaridad por la cual hay algo singular, que es este yo, este tú, y también un ello, pero que ese ello, dice, no forma parte de la subjetividad del lenguaje y queda como una aproximación a algo exterior que excede a todo enunciado. La polaridad no significa igualdad ni simetría, son complementarios, pero según la oposición interior-exterior, y al mismo tiempo son reversibles. Así se desploman las viejas antinomias que plantean un yo y un otro del individuo y la sociedad. Entonces, esta dualidad es ilegítimo y erróneo reducir a un término original. El yo, que debería estar instalado por su propia conciencia para abrirse entonces a la del prójimo, o bien sea, por contrario, la sociedad, pero persistiría como totalidad al individuo. Este es el fundamento lingüístico de la subjetividad. Él plantea un yo aquí, ahora. ¿Qué significa? Que son coordenados espacios temporales donde el discurso es pronunciado. Lo que va a proponer Benveniste es que un enunciado en el presente
que tiene que ver con la capacidad de los verbos y la capacidad de persona, también constituye un lugar enunciativo. Entonces vamos a ver a qué remite esa figura del yo. Los pronombres personales distinguen en esto que todas las designaciones que la lengua articula no remiten ni a un concepto ni a un individuo. No hay concepto yo que englobe todos los yo que se enuncian en todo instante en la boca de todos los locutores. En este sentido, hay que ver el concepto árbol al que reduce todos los empleos individuales de árbol. Esto es una crítica explícita a lo que propone Saussure con respecto al signo lingüístico y la palabra árbol como significante y a lo que remite su significado. Entonces, se pregunta Benveniste, ¿podrá decirse entonces que yo se refiere a un individuo particular? ¿Cómo el mismo término podría referirse indefinidamente al no importa cuál individuo, al mismo tiempo identificarlo en su particularidad? Estamos ante una clase de palabras, los pronombres personales, que escapan al estatuto de todos los demás signos del lenguaje. Yo se refiere al acto del discurso individual en el que es pronunciado y cuyo locutor designa. Es un término que no puede ser identificado más que por lo que llamamos instancia de discurso. La realidad a la que remite es la realidad del discurso. Es la instancia del discurso en el que yo designa el locutor, donde éste se enuncia como sujeto. Los pronombres personales son, en primer punto, el apoyo para salir a la luz de la subjetividad del lenguaje. De estos pronombres dependen, a su vez, las clases de pronombres que comparten el mismo estatuto. Entonces, los pronombres personales es una cuestión muy particular en el existir del enunciado, en el existir de la enunciación propia en un momento de un yo, aquí, ahora. Entonces, son los indicadores de la deixis. Acuérdense que tiempo, lugar, espacio están marcados por esto de la deixis, los pronombres demostrativos, los adverbios, los adjetivos, que organizan las relaciones espaciotemporales en torno al sujeto, tomando como punto de referencia lo que estamos hablando de aquí, yo, aquí y ahora. Estoy aquí, ahora. Y sus numerosas correlaciones. Eso, ayer, el año pasado, mañana. Tienen por rasgo común definirse solamente por la relación a la instancia del discurso en que son producidos, es decir, bajo la dependencia del yo donde se enuncia. Entonces, esto tiene que ver con los pronombres personales. Ahora vamos a ver qué pasa con los verbos, cómo Benveniste va a definir en esta subjetividad, en los aspectos axiológicos y también en la modelización de los verbos. Es fácil ver el dominio de la subjetividad, se agranda cada vez más y tiene que anexarse a la expresión de la temporalidad. Cualquiera sea el tipo de lengua, por doquier se aprecia cierta organización lingüística con respecto a la noción de tiempo. Poco importa que estas nociones se marquen en la reflexión o un verbo mediante palabras o de otras clases de palabras, partículas, adverbios, variaciones léxicas, etc. Es cosa de la estructura formal. De una u otra manera, una lengua distingue siempre tiempos, sea un pasado, un presente, un futuro, pero siempre va a estar esta cuestión singular de ver los enunciados en tiempo de la primera persona y del presente, pero siempre en la línea divisoria que es la referencia al presente. Ahora, este presente, a su vez, no tiene como referencia temporal más que un dato lingüístico, la conciencia del acontecimiento descripto con la instancia del discurso que lo describe. El asidero temporal del presente es interior al discurso. El tiempo lingüístico es su-referencial. ¿Qué quiere decir? Que mediante una enunciación dada en un momento determinado es la existencia específica de la enunciación porque se apaga cuando esa enunciación se culmina. Entonces, el lenguaje propone en ciertas formas vacías que cada locutor en ejercicio del discurso se apropia y que refiere a su persona, definiendo al mismo tiempo a él mismo como un yo y una pareja como tú. Los verbos, entonces, se discernirán mejor aún en la naturaleza de esta subjetividad,
considerando los efectos de sentido que produce el cambio de las personas en ciertos verbos de palabras. Son verbos que denotan por su sentido un acto individual de alcance social. Por ejemplo, jurar, prometer, garantizar, certificar. Estos verbos son particulares. Vamos a recordar un poco la escuela de la pragmática. La escuela de la pragmática decía que hay ciertos actos de habla, se hacen cosas con las palabras, y que ciertos verbos performatizan una situación no solo del decir, sino decir al hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, jurar, prometer, garantizar, certificar, son palabras, verbos, que en realidad están haciendo en su interlocutor una acción concreta. Entonces, volvamos a Benveniste con esto de los verbos. ¿Qué pasa con la tercera persona? Hay que tener presente que esta tercera persona es la forma del paradigma verbal o pronominal, que no remite a una persona por estar en referencia a un objeto situado fuera de la locución. Pero no existe ni se caracteriza sino por oposición a la persona yo del locutor que enunciándola la sitúa como no persona. Tal es el estatuto de esta forma él, ella, que trae su valor de lo que es necesariamente parte del discurso pronunciado por un yo. Siempre se toma a la tercera persona del singular o del plural como una no persona que excede al acto comunicativo entre ese contrato del yo con el tú. Entonces, estas son las premisas, bases para hablar de la subjetividad del lenguaje y cómo ese yo se plantea como un sujeto dueño de su decir, elector, seleccionador dentro de la lengua para articular los enunciados. Acuérdense que la cuestión de del ritual de la comunicación involucra a este contexto comunicativo, involucra a las personas y a los enunciados performatizados a través del yo aquí y ahora. Seguiremos viendo otras de las instancias de Problema de la Lingüística General, que es el libro de Benveniste, que tiene un artículo muy importante, que siempre es bueno leerlo, que tiene que ver con una forma de memoria, una forma de homenaje a Saussure, que tiene que ver con Saussure después de medio siglo. Este texto también estará habilitado para su uso y su lectura. Y también vamos a reflexionar sobre el aparato formal de la enunciación que fue publicado en Language en 1970, que será parte del próximo bloque.